Agradecemos al Señor. Ya se ha explicado el mensaje del Evangelio para las personas que en esta noche nos acompañan y que aún no han dado ese paso tan importante, el cual es entregar su vida al Señor Jesucristo a través del arrepentimiento, como hemos escuchado. El tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Confiamos y esperamos que esta palabra, estimado amigo, usted la habrá de atencionar, meditar en su mente y en su corazón, y que lo antes posible usted pues entregue su vida a Cristo, recibiéndole como Salvador personal. Mientras nosotros, hermanos, estamos considerando en la palabra del Señor efectos de la gracia, hemos quedado ahí considerando efectos de la gracia en nuestra vida. Y lo último que estuvimos viendo es que la gracia pues nos transforma, la gracia nos transforma. Hemos considerado la gracia nos llama, la gracia nos salva, la gracia nos justifica y la gracia también nos transforma. Y pues vimos el ejemplo clásico, ¿verdad?, de las Sagradas Escrituras, de muchos ejemplos ahí de hombres que fueron transformados. Vimos el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, pues él mismo lo testifica y él mismo lo recalca ahí en 1 Corintios, ¿verdad?, capítulo 15, verso 10. Él dice: pero por la gracia del Señor soy lo que soy. Nos hace un énfasis ahí el apóstol que lo que ahora es por la gracia del Señor, por la gracia que el Señor tuvo para con él, porque anteriormente él se consideraba indigno, dice en el verso 9, pues yo perseguí a la iglesia del Señor. Y ese fue el cambio, la transformación que Dios obró en la vida de este hombre, porque decíamos dos cosas de la vida del apóstol Pablo. Una de ellas es que era un perseguidor violento, y él en reiteradas ocasiones, él lo declara en sus defensas que él llevó a cabo, él lo declara. Era un hombre que, decía él, que entraba de casa en casa y arrastraba a hombres y mujeres. Saulo asolaba, dice, a la iglesia. Era un hombre, un perseguidor y un perseguidor violento. Allá en Hechos capítulo 26 también él lo dice allí, que él entregó en cárceles a muchos de los santos, y cuando los mataron, dice, yo di mi voto. O sea, él estuvo de acuerdo. Cuando los mataron, yo di mi voto. Y castigándolo, dice, en las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido contra ellos, pues llevó a cabo esa persecución. Y en el capítulo 9, verso 1, dice que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Y decíamos que esta expresión, respirando aún amenaza, es una agitación de espíritu, y que nos da a entender a nosotros que para Saulo, amenazas y muerte contra los discípulos de Cristo era tan importante y era de vital importancia para él como el respirar. Que amenazas y muerte contra los discípulos de Cristo fue el elemento que él respiraba, o fue, por decirlo así, la razón o su razón de vivir, perseguir, erradicar el camino. Eso es lo que quería. A eso que consideraba ser una herejía. ¿Por qué? Porque en el mismo capítulo 26 él lo dice: yo creí mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Yo creí mi deber, dice el apóstol Pablo. Él tenía una meta, según él, su misión era hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, y por eso esa era su razón. ¿Y qué motivaba eso? ¿Qué era el promotor de esto? Pues es que era un religioso, un fanático religioso. En mi celo, dice el apóstol Pablo, yo perseguí, era celoso
un hombre celoso en su religión. Y diríamos que este celo mal direccionado o mal encaminado fue lo que le llevó a él a cometer esas grandes atrocidades, ¿verdad?, contra el pueblo del Señor, hasta que tuvo un encuentro con el Señor, o mejor dicho, hasta que el Señor se atravesó en su camino. El Señor se atravesó en su camino, porque el momento en que Saulo tiene ese encuentro con el Señor, él iba con cartas, con autoridad de las autoridades religiosos para llevar preso a cualquiera que encontraras ahí. Se encaminaba con una misión, y era apresar a los del camino, o al camino. Como dice él, perseguía yo este camino y lo perseguía hasta la muerte. Hasta la muerte es el apóstol. Pero por ese fanatismo religioso que él tenía. Decíamos que cuando él tiene ese encuentro con el Señor Jesús, pues todo cambia. La vida del apóstol Pablo cambió y su vida fue transformada. Fue transformada. Y pensaba, hermanos, ¿qué cambió en la vida de Saulo después de su encuentro con el Señor Jesucristo? Cuando el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa de dar cosas contra el aguijón. Y ya conocemos pues el relato, ¿verdad?, de la conversión de Saulo. Pero ¿qué cambió en la vida de Saulo? Bueno, hermanos, cambió en primer lugar su mentalidad, su manera de pensar, o la perspectiva que él tenía de las cosas. Dice allá en Filipenses capítulo 3, leamos Filipenses capítulo 3, versos 6 al 9. Dice Filipenses capítulo 3, versos 6 al 9. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pero cuántas cosas, dice, eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Es decir, su perspectiva cambió. Todas estas cosas que él consideraba para él ganancia, pues él dice, si alguien tiene de qué gloriarse en la carne, y yo más, ¿verdad? Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, y en cuanto a celo, perseguidor. Todas estas cosas que él tenía en estima, ahora él las consideraba como pérdida. Su mentalidad, su perspectiva de las cosas cambió. Ahora él veía las cosas diferentes, veía las cosas tal como realmente eran. Porque él se dio cuenta de cuán equivocado estaba en aquello en lo cual él creía. Se dio cuenta de cuán equivocado estaba en aquello en lo cual él creía. Y uno de los puntos en los cuales él se dio cuenta que estaba equivocado era en el punto mismo de la justicia, porque él creía y él pensaba que podía ser justificado por las obras de la ley. Pues dice el verso 6, en cuanto a la justicia que es en la ley, dice él, irreprensible. Irreprensible, es decir, Saulo estaba buscando su propia justicia, estaba buscando la justicia, pero por medio de la ley, por medio de las cosas de la ley. Por eso dice que cuanto a la justicia que es en la ley, él era irreprensible. Pero ahora se da cuenta que estaba él en un error, que estaba equivocado, y por eso lo reafirma en el verso 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios
por la fe. Hay que hay un contraste. Él decía que él en la justicia que era por la ley, él era irreprensible realmente. Un hombre que se había pegado a la ley rotundamente, pero ahora dice, y no ser hallado en él teniendo mi propia justicia. Estaba equivocado en cuanto al ser justificado. Él no se dio cuenta que no podía ser justificado por la ley, aunque al principio él lo creía. Y por eso encontramos el escrito en Romanos capítulo 3, verso 20, ¿verdad? Que fue lo que estuvimos considerando, y que por la ley nadie será justificado. Eso lo está diciendo Saulo, Pablo, aquel que creía que realmente un hombre podía ser justificado por la ley. Ahora está diciendo él que por la ley nadie será justificado. ¿Por qué? Ahora él logró entender las cosas. Se dio cuenta de la perspectiva y toda esa mentalidad que él tenía en su religión estaba equivocada. Y eso es parte del proceso de la transformación o de la regeneración en su vida, su mente, la perspectiva de las cosas, su creencia. Estaba equivocado y ahora él se da cuenta, cambió su mentalidad. ¿Qué más? También cambió su conducta. Hechos, capítulo 9, verso 26. Hechos, capítulo 9, verso 26, dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Ahora vemos aquí un cambio en su conducta. Ese cambio lo vemos, hermanos, cuando él trataba ahora de juntarse con los discípulos. Él trataba de juntarse con los discípulos. Antes, si buscaba a los discípulos, ¿para qué era? Si buscaba a los discípulos antes, él lo hacía para arrastrarlos y para meterlos presos. Si él buscaba a los discípulos era con la intención de perseguirlos, de afrentarlos, de castigarlos, de forzarlos a blasfemar. Y si había una moción de muerte para uno de ellos, él dar su aprobación. Para eso lo buscaba él. Pero ahora él los está buscando para juntarse con ellos. Para juntarse. Y lógicamente, pues, los discípulos dicen pues que le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo, pues era obvio. Era más que obvio, habían escuchado de cuántos creyentes había metido preso y ahora pues él venía con la intención de estar con ellos. Era la reacción normal, ¿verdad? Ese quizás viene fingiendo. Viene fingiendo ser un discípulo y al tener la mínima oportunidad nos va a meter preso. Es normal. Pero él buscaba a los discípulos y estaba con ellos, dice en el verso 28. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Un cambio rotundo, hermanos. Cambio totalmente en su mentalidad, cambio en su conducta y también cambió su voluntad. Cambió su voluntad. Ahí en el capítulo 9, verso 6, cuando el Señor Jesús lo confronta a él, dice el verso 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Él temblando y temeroso. Temblando y temeroso. Antes era él quien hacía temblar. Antes era él quien producía este temor, este miedo. Porque aparte de ser un fanático religioso, de ser un hombre cruel, era un hombre también con autoridad. Los líderes religiosos le habían dado esta potestad a él. Pero ahora es él quien está
temeroso y temblando. Temeroso y temblando. Y dice ahora, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Cambió su voluntad. Ahora ya no busca él hacer lo que él se había propuesto, lo que él había en su corazón, las intenciones de su corazón, lo cual era perseguir a los discípulos. Ahora él está dispuesto a hacer lo que el Señor quiere que él haga. Ya no más. Y el Señor le da la instrucción, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y el obediente, se levanta y entra. Ese es un cambio de voluntad. Y también, hermanos, cambió su propósito de perseguir a los creyentes a predicar a Cristo. Capítulo 9, verso 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Cambió su propósito y los que lo están escuchando, los que lo están oyendo predicar, estos están confundidos ahora, están que no entienden qué es lo que ha pasado, qué es lo que está sucediendo. Dice, ¿no es este que asolaba en Jerusalén a los que invocaban ese nombre? Y a eso vino acá. Bueno, llevaba un propósito, llevaba un fin, llevaba una meta. Y la meta era llevarles presos ante los principales sacerdotes, pero su propósito cambió. Ahora su propósito era predicar. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Un cambio, hermanos, una transformación hecha, y el apóstol Pablo dice, por la gracia del Señor soy lo que soy. Y así, hermanos, todos nosotros hemos podido experimentar, ¿verdad?, la transformación de parte del Señor en nuestra vida espiritual. Unos decíamos quizás en escala mayor, otros en escala menor, pero hemos podido experimentar realmente y hemos podido ver vidas transformadas por la gracia del Señor, vidas que antes estaban completamente rotas, completamente destruidas, vinieron a Cristo humillados, arrepentidos a sus pies, y el Señor transformó, el Señor cambió su vida. Un cambio, porque para eso Él nos llamó, para eso nos salvó por su gracia. Dice allá en San Juan, capítulo 3, verso 7, os es necesario nacer de nuevo. Él nos hizo nacer de nuevo, nuevas personas. Y 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Nuevo nacimiento, nuevas criaturas, vidas transformadas. Y 1 Pedro capítulo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, nos hizo renacer. Todo eso son palabras que podemos asociar con la transformación que ha habido en nosotros. Ya no somos los mismos. Desde el momento que entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, no fuimos los mismos. El Señor nos cambió, el Señor nos transformó. Y si seguimos siendo los mismos es porque el Señor no nos ha transformado todavía, y quizás nuestra decisión no fue verdadera, porque tiene que haber cambios, y tuvieron que haber cambios en nuestra vida. Si tuvimos un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo, tuvieron que haber cambios en nuestra vida. Si no hubieron cambios, es muy probablemente que realmente la decisión que hayamos tomado no haya sido verdadera. Pero que hay cambios y que la gracia transforma, eso, hermanos, es evidente. Fue evidente en la vida del apóstol Pablo, y es evidente también en la vida de cada uno de nosotros, los creyentes en Cristo Jesús. Vidas cambiadas. Muy bien, avancemos, hermanos. ¿Qué más? ¿Qué más hace la gracia? La gracia nos transforma, pero también, hermanos, la gracia nos consuela y fortalece. La gracia nos consuela y fortalece. Ese es otro de los efectos de la gracia
de Dios en nuestras vidas, hermanos, con los cuales pues hay que agradecer al Señor. La gracia para el hombre de fe es la fuente de consuelo en sus tribulaciones. En primer lugar, la gracia para el hombre de fe es la fuente de consuelo en sus tribulaciones. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, verso 16. Segunda Tesalonicenses 2:16 dice: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra. Nos dio, dice, consolación eterna y buena esperanza, y eso por gracia, por gracia. Ese es el efecto, hermanos, de la gracia en nuestra vida. En las aflicciones es la fuente de es la fuente de consuelo, la fuente de nuestra consolación. Y es lo que está diciendo aquí el apóstol a los hermanos ahí en Tesalónica, ¿verdad? Nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. También 2 Corintios capítulo 8, verso 1 y 2. Dice 2 Corintios capítulo 8, verso 1 y 2. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Está hablando de la generosidad que los hermanos en Tesalónica pues habían tenido, pero estos hermanos en Tesalónica estaban, dice, en grande tribulación, estaban en grande tribulación. Pero en el verso 1 dice, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias en Macedonia. Las iglesias en Macedonia. Hermanos, la gracia de Dios que fue dada a la iglesia en Macedonia, eso les permitió a ellos tener, lo segundo que dice el verso 2, la abundancia de su gozo. La abundancia de su gozo. ¿Cómo podían los hermanos en Tesalónica tener abundancia de gozo si estaban ellos en grande prueba de tribulación? Es decir, estaban siendo afligidos y no era una prueba sencilla, normal, en grande prueba de tribulación. Ahí eso es lo que había, es lo que estaba pasando los hermanos ahí en Tesalónica. Y quizá esta prueba de tribulación se debía quizás a la profunda pobreza en la cual ellos estaban. La profunda pobreza. Es decir, había escasez, había pobreza y pobreza profunda. Pero abundaban en gozo. Ellos estaban gozando. Y tan grande era su gozo que estaban dispuestos a dar, según dice el verso 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Asimismo se dieron. Qué gran ejemplo, hermanos, que nos dan los hermanos ahí en Tesalónica. Qué ejemplo tan grande y tan maravilloso de gente agradecida, de gente bondadosa, de gente generosa. Y no es gente que está en abundancia, no es gente que está viviendo los días de color de rosa, sino gente que está siendo atribulada.
gente que está en una profunda pobreza, pero que dieron, dice, con sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, y no solamente rogaron, dice al apóstol, que les permitiesen participar de este servicio para los santos, dar una pequeña ofrenda para los santos. Y estaban. ¿Por qué lo hacían, hermanos? ¿Por qué? ¿Qué producía esto en ellos? La mayoría de nosotros, si nos hubiésemos encontrado así, más bien anduviéramos mendigando, ¿verdad? Deme aquí, dime ya, mire que cómo estoy. Pero ellos no. Ellos más bien querían dar. No tenía mucho, lo que tengo, esto es todo lo que tengo, es poquito, pero para los hermanos allá, qué generosidad, ¿verdad? Y eso, hermanos, no hay duda que era producido por la gracia de Dios que había sido dada a ellos. Es decir, ellos llegaron al convencimiento pleno de que la gracia de Dios era más grande que esta prueba de tribulación que estaban pasando. Ellos llegaron al conocimiento pleno de que la gracia de Dios era más grande que esta profunda pobreza en la cual ellos se encontraban. Habían recibido algo más grande, habían recibido algo que no vale el oro, que no vale plata, no vale nada de lo que este mundo puede dar, es mucho más valioso la gracia de Dios. Y esa gracia les fue dada a ellos, y por eso con esa generosidad, con tanto esfuerzo y sacrificio, hicieron dar un poco de algo. Y no solamente, no como lo esperábamos, dice el apóstol en el verso 5, sino que a sí mismos se dieron, primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Digamos que fueron atribulados, sí, pero la gracia fue el consuelo y su fuente de esperanza. Por eso estuvieron dispuestos a dar. Entonces, la gracia, hermanos, es la fuente de consuelo en las tribulaciones. También la gracia para el hombre de fe es la fuente de fortaleza. La gracia fortalece. Primera Pedro, capítulo 5, verso 10. Primera Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mas el Dios de toda gracia, el Dios de toda gracia, quien nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. ¿Qué hace la gracia? Aquí, según este verso, lo que explica aquí el apóstol Pedro en la dirección del Espíritu Santo, dice: después que he padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La gracia perfecciona. Como fuente de fortaleza, la gracia perfecciona. Y en este sentido, hermanos, la perfección tiene que ver con restaurar. Tiene que ver con restaurar, lo cual es arreglar los desperfectos y suplir lo que falta. Eso es lo que hace. El perfeccionar aquí tiene que ver con arreglar, lo cual es arreglar los desperfectos y suplir lo que falta. Arreglar, cuando arreglamos los desperfectos de algo, es porque lo estamos perfeccionando, ¿verdad? Queremos que esté en condiciones óptimas. Igual, suplir lo que falta. Si algo le falta, si hace falta algo, pues entonces lo suplimos, lo proveemos con la idea, con la intención de que sea perfecto. Y entonces, en este caso, en cuanto a los padecimientos, del cual está hablando aquí el apóstol Pedro, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Y hermanos, a veces, no a veces, sino que los padecimientos en efecto causan eso,
perfecciona, arregla lo que está desperfecto y además añade si algo falta. Y no hay en la vida, pienso yo, que cuando más adquirimos conocimiento o cuando más cosas adquirimos en nuestra vida espiritual es precisamente en los padecimientos. En los padecimientos. ¿Qué adquirimos cuando padecemos? Bueno, quizás adquirimos experiencia. Y ahora esa experiencia adquirida puede en un futuro ayudar a otra persona o a otro hermano que está padeciendo lo mismo que nosotros padecimos en nuestro tiempo. Cosas que si no hubiésemos estado allí, cosas que si el Señor no lo hubiese permitido, no lo hubiésemos padecido, y si alguien viniera a nosotros pidiendo ayuda, pues no tuviéramos qué decir, no tuviéramos qué palabras darle, qué palabras de aliento decirles, porque decir, bueno, no sé, yo nunca he estado ahí, yo nunca he pasado por eso, ¿no? Pero cuando hemos pasado quizás por alguna situación y otro hermano ahora está pasando la misma situación, pues mi hermano, yo pasé por eso. Y se sale adelante, con la ayuda del Señor se puede salir adelante. Eso es suplir lo que falta, suplir conocimiento. Cosas que quizás en una vida acomodada no lo adquirimos. Él mismo os perfeccione, dice, tiene que ver con restaurar, arreglar los desperfectos y suplir lo que falta. ¿Qué más dice? Él mismo os perfeccione, afirme. Ese afirme aquí, hermanos, tiene que ver con consolidar y lleva la idea de asegurar bien la colocación de algo en su lugar, proveer firmeza y solidez. Proveer firmeza y solidez. Él mismo os afirme. Tiene que ver con consolidar y lleva la idea de asegurar bien la colocación de algo en su lugar, es proveer firmeza y solidez. Firmeza y solidez. También, hermanos, adquirimos nosotros firmeza, ¿verdad? A través de la palabra del Señor, a través de la oración, a través del congregarnos. Adquirimos firmeza, esa firmeza la da, pero también adquirimos firmeza a través de los padecimientos. Sí, a través de los padecimientos. El creyente, cuando logra sobrepasar o salir adelante en medio de cualquier circunstancia, es un creyente que es firme, adquiere solidez, porque uno realmente se asombra, ¿verdad? Por lo que está pasando y por todo lo que está pasando, pero está allí, siempre está allí, firme, ¿verdad? Y tenemos el ejemplo aquí, hermanos, que actualmente están atravesando situaciones difíciles de salud o de otra cosa, pero están aquí. ¿Quién les ha dado esa solidez? ¿Quién les ha dado esa firmeza? ¿Será porque ellos sí son capaces? ¿Será porque ellos sí pueden? No. Quien les ha dado esa solidez es el Señor, es la gracia del Señor, es su fuerza, es su poder, Y sí, son realmente hermanos dignos de admirar, porque nosotros con poquito ya. Tengo gripe, hermanos, oren por mí, no voy al culto porque tengo gripe. Ay, que me duele la cabeza. Con cositas, hermanos, con cositas pocas. Estamos. O sea, no se ocupa mucho para hacernos desistir. Tenemos que reconocer, ¿verdad? Y gracias a Dios por esos hermanos que están padeciendo cosas que cualquiera dice, no, ya estuviera deprimido yo. Pero no, ellos están aquí. ¿Quién es esa firmeza, esa solidez? Pues es el Señor. Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca, fortalecer. Es decir, llenar de fuerza o robustecer. Eso es, llenar de fuerza o robustecer. Nosotros conocemos, pues, ese árbol es robusto. Significa, es un árbol grande, está bien cimentado, está bien arraigado y no muy fácil se va a ir abajo.
es robusto, una persona robusta también, una persona robusta, una persona con textura grande, fuerte, ¿verdad? Es fuerte, es una persona robusta. Entonces, eso es llenar de fuerza, hermanos. Él mismo os fortalece. Entonces, la gracia también no solo nos perfecciona, nos afirma, también nos fortalece. Nos fortalece, hermanos, la gracia de Dios. Y nuevamente, por eso el apóstol está hablando allí de los padecimientos. Y es que realmente es así, hermanos. Una vida sin esfuerzo y disciplina se vuelve blandengue, ¿verdad? Una vida sin esfuerzo y disciplina se vuelve blandengue. Cuando todo va bien, cuando todo va viento en popa, como decimos, está la tendencia, ¿verdad? A ir bajando los brazos, a ir bajando la guardia. Porque sí, una vida de comodidad. Y es por eso que cuando nosotros vemos la historia de la iglesia en su inicio, eran hermanos que estaban fortalecidos, porque no eran hermanos que vivían en comodidad. No, eran hermanos que estaban siendo perseguidos, pero a pesar de ello, estaban ellos siempre fortalecidos en el Señor, porque no se descuidaban, no se acomodaban, sabían perfectamente bien que tenían que estar orando al Señor siempre, tenían que estar clamando al Señor siempre, sabían que tenían que estar en comunión con el Señor y con los hermanos, porque los tiempos eran duros, eran difíciles, pero eran hermanos que permanecían, tenían fortaleza. Y es el problema de la iglesia hoy en nuestros días, ¿verdad? Estamos tan cómodos, estamos decir, no hay problemas, tranquilos, pero eso, ¿qué pasa? Bueno, eso nos vuelve a nosotros como cristianos blandengues, porque muchas veces nos descuidamos. Nos descuidamos, estamos tan cómodos que nos descuidamos de nuestra comunión con el Señor. Nos descuidamos de la comunión con la iglesia, ¿verdad? Nos descuidamos. Y casi no pensamos en las cosas espirituales. ¿Cuántos pensamos hoy de que el Señor podía venir hoy? Contados, ¿verdad? Contados. Pero por lo general, siempre que nos despertamos, que nos levantamos, nuestro pensamiento es nuestro trabajo, nuestros negocios, nuestros proyectos, nuestras metas, nuestros propósitos, porque todo marcha bien. Pero ¿cuántos nos despertamos y el Señor puede venir? Ojalá que el Señor venga hoy. No, casi no pensamos en ello. Casi no pensamos en ello. Nos ha vuelto blandengue la comodidad. Pero en medio quizás de la aflicción, de la tribulación, adquirimos fortaleza, hermanos. No sabemos lo que nuestra fe representa para nosotros hasta que ha sido templada en el horno del padecimiento. Y eso es así, ¿verdad? Eso es así. Por eso es que es necesario, Señor, que nuestra fe sea probada. Y es ahí donde nos damos cuenta realmente que tan fuertes somos o que tan fortalecidos estamos en el Señor, que el viento nos hará caer o el viento no nos podrá derribar. Es ahí donde nos damos cuenta. Porque el viento extingue una llamita débil, pero atiza una llama fuerte, haciéndola una hoguera mayor. ¿Ha visto usted? Cuando sopla el viento, si una llamita está débil, ¿qué es lo que pasa? Si sopla el viento, se apaga, ¿verdad? Pero cuando una llama es una llama fuerte, cuando es una llama fuerte, en lugar de apagarse, ¿qué es lo que hace? Se expande, agarra más fuerza. Y ese es el problema cuando hay los incendios en los bosques. Dicen los bomberos, ojalá que no haya viento. Porque si hay viento, ¿qué es lo que hace? Es que expande el fuego, expande la llama y crece y crece y crece más. Y no se apaga. Bueno, más o menos así es nuestra fe. Si nuestra fe es débil, el viento la va a apagar. Pero si nuestra fe es fuerte, grande, el viento la hará más bien crecer. Y eso es lo que hace.
Por la gracia del Señor, la fe se fortalece. La fe agarra mucho más fuerza. Cuando el creyente ha logrado atravesar esta dura situación, este duro momento, después de que lo ha atravesado, es el creyente que viene más fortalecido, que viene con más fuerza que antes, porque la gracia del Señor le ha ayudado a salir adelante y le ha fortalecido. Él mismo os fortalezca, y también dice ahí, establezca. Establecer, hermanos, tiene que ver con cimentar algo. O sea que Dios los colocará en un lugar inconmovible o les otorgará una cimentación especial con la que puedan resistir. Él establezca, establecer algo, cimentar algo. Cimentar es esa capacidad, hermanos, dada por el Señor, con la cual podamos resistir. Algo así como la casa fundada sobre la peña. A ver si recuerda, ahí en San Mateo capítulo 7, 24 y 25. La casa fundada sobre la peña. Esa casa estaba fundada sobre la peña y se soplaron vientos, ¿verdad? El río dio con ímpetu sobre esa casa, pero ¿qué pasó? No cayó, porque estaba fundada sobre la peña. Estaba fundada sobre la peña, sobre la roca la cual es Cristo. Entonces, es ese cimiento, hermanos, que nos ayuda y nos da la fuerza y la capacidad para resistir. Entonces, hermanos, esto lo da el Señor y lo da el Señor a nosotros por gracia, más el Dios de toda gracia, dice, que nos llamó a su gloria eterna después que haya padecido un poco de tiempo. ¿Verdad? El padecimiento, hermanos, en breve, es pasajero, es un poco de tiempo. De modo que si usted está atravesando alguna situación difícil, dura, ahorita en estos momentos, amados hermanos, el Señor le va a fortalecer, el Señor le va a perfeccionar, el Señor le va a afirmar y el Señor le va a establecer. No se desanime, tome aliento de fuerza, va a pasar. Y cuando termine, hermano, usted será aún más fortalecido por la gracia del Señor, pues es lo que Dios hace en cada una de nuestras vidas. Que Dios los bendiga, hermanos, por medio de su palabra.